una iglesia muy hermosa que fue plantada en un lugar llamado Filipos, en una ciudad llamada Filipos. Y esa iglesia iba muy bien, iba progresando a pesar de la persecución, los hermanos en mucha armonía, mucha coinonía, pero de un momento a otro empezó a generarse algo desde adentro hacia afuera que quiso acabar con esa iglesia. Una plaga llamada división. Entró la división a esa iglesia, como puede entrar la división a una familia, como puede entrar la división a un equipo de trabajo, como puede entrar la división en cualquier grupo de personas que estén juntas. Esa iglesia estuvo a punto de ser destruida, pero gracias a Dios y a un hombre que estuvo pendiente y les escribió una carta, esta iglesia pudo detectar ese grave problema y seguir hacia adelante. El hombre que les escribió esa carta fue quien precisamente fundó esa iglesia, un hombre llamado Pablo, antiguamente conocido como Saulo de Tarso, y él escribió una carta llamada la Carta a los Filipenses, y a través de esa carta logró ayudarlos para que la iglesia continuara. Amados hermanos, hoy en día hay mucho riesgo de división a todo nivel. ¿Sí lo ha detectado usted en su familia? Escucha a uno personas y aún ve uno en las familias comentarios como estos: ay, antes sí nos reuníamos y ahora ya no. Ahora nos reunimos solamente cuando hay un muerto. Ahí sí todo mundo acude. ¿De qué está hablando una persona que se refiere en esa manera? De que su familia está dividida. Pero no solamente vemos desunión en las familias, sino también en la iglesia. Una iglesia dividida pronto será destruida, y hasta en verso me salió. Pero una iglesia unida jamás será vencida. Amén, amén. Una familia unida jamás será vencida, ¿sí o no? Y precisamente le he puesto a este mensaje el título siguiente: unidos. Unidos. Porque es que, sin darnos cuenta, el diablo ha usado esta estrategia y está acabando con los grupos, está acabando con las familias, está acabando con las iglesias. La división es como esas plagas que le caen a los cultivos. ¿Cómo entran esas plagas? Poco a poco van comiendo. Y entonces viene la destrucción. El cultivo se echó a perder. Para los que escriben, escriba también este pensamiento: en la división hay destrucción. En la división hay destrucción. ¿Cuál es el énfasis en esta mañana? Que seamos un pueblo unido. Amén. Que seamos familias unidas. Que tengamos equipos unidos. Y unirse, quiero dejarlo muy claro, unirse no significa ser uniformes. Unidad no es uniformidad. Y cuando pienso en uniformidad, pienso en el colegio, en mis años de colegio. ¿Cómo tenía uno que llegar al colegio? Habiéndose puesto, ¿qué? El uniforme. Y a mí no me gustaba el uniforme porque era un saco verde oscuro con un pantalón azul
y unos zapatos que tenían que ir bien brilladitos, casi que de charol. A mí no me gustaba ese uniforme. Seguramente a usted tampoco le gustaba el uniforme del colegio. ¿Qué hacen los chicos y las chicas hoy tan pronto salen del colegio? Se suben la falda, se cambian la blusa. Pero adentro, ¿qué se requiere? Uniformidad, así no nos guste. Si nosotros queremos conservar la unidad, debemos tener en claro que unidad no es uniformidad. Porque si vamos a estar unidos, tenemos que estar a gusto en esa unidad. La unidad no se impone, la unidad se decide hacer y defender. ¿Está entendiendo? La unidad es tan poderosa, hermanos, que hace desaparecer los defectos. ¿Sí se ha dado cuenta? Yo me di cuenta hoy en este culto. Hemos estado unidos haciendo ¿qué? Adorando a Dios, ya oramos por las misiones, oramos por la economía. Todo lo hicimos unidos, ¿cierto? Y entonces mientras estamos aquí unidos, ¿los defectos son más notables que la adoración a Dios? No. Puede que haya aquí en esta mañana suegras canzonas, hombres pataletosos, niñas desobedientes, algunos incluso con más recursos que otros, pero ¿qué ha hecho la unidad en esta reunión? Que todos esos defectos desaparezcan y juntos podamos alabar al Rey que vive para siempre. Amén. Pero cuando hay división, ¿en qué se fijan las personas? Pero esta que hace aquí es bien chismosa. Mientras acá los hermanos están reventándose, tratando de llevarle al pueblo a adorar a Dios. Pero ese estaba anoche allá en el billar, tomando cerveza. ¿Qué hará aquí? En cambio yo sí soy santo, resanto, puro, repuro, y estoy aquí adorando a Dios. ¿Sí ve el paralelo? La unidad frente a la división. Si no queremos ser destruidos, entonces tenemos que permanecer unidos. Amén, hermanos. A pesar de los errores, tenemos que seguir estando unidos, siendo familia y siendo iglesia. El apóstol Pablo le escribe a esa iglesia con ese peligro en el capítulo número 2 y versículo 1 al 11, algunas pautas importantes para permanecer unidos. Hoy vamos a responder a esa pregunta: ¿cómo permanecer unidos? Amén, amén. ¿Cómo permanecer unidos? Y dice así la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, lea usted el 2. Unámonos para leer. No hagáis por contienda, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Lea el 4. Muy bien, ya se están uniendo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lea el 6. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante
a los hombres. Lea usted el siguiente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Vamos a permanecer unidos en el nombre del Señor. ¿Sí o no? Dígale al que está ahí a su lado, debemos permanecer unidos. Debemos permanecer unidos. Y si tiene fe, dígale lo siguiente, vamos a permanecer unidos. Sí, porque es que esa fue la clave de que la iglesia del primer siglo, la iglesia del libro de los Hechos, permaneciera y no fuera destruida. Ellos, a pesar de todo, de la persecución, de los asesinatos, ¿cómo se mantuvieron? Unidos, unidos. Y la iglesia, ya han pasado más de 2000 años, permanece y usted hace parte de ella. ¿Sí, amén? En primer lugar, quiero decirles de parte de Dios, querida familia, que para permanecer unidos debemos hacer algo, y es defender la armonía. ¿Defender qué? La armonía. ¿Cuántos quieren vivir en armonía? ¿Es su casa un remanso de armonía? El silencio otorga. ¿Es usted generador de armonía o de discordia? De pronto no dicen nada porque no saben qué es armonía. Les voy a dar el concepto para que de pronto participen un poco más. En el lenguaje coloquial, el término armonía se usa como un sinónimo de paz interior. ¿Sí la ha sentido? ¿Sí le gustaría vivir así? ¡Ay, qué paz que se siente en las playas de Cartagena! Mándame de misionero, Señor, a Cancún, dijo alguien. Pero en tu casa puedes expresar lo mismo. ¡Ay, qué paz que hay en la casa! ¿Sí o no? Y en la iglesia. Venimos a la iglesia porque este es un lugar donde encontramos ¿qué? Armonía y paz y calma. ¿Sí o no? Que usted pueda decir, estoy en armonía gracias a la música cristiana que estoy escuchando. Y no gracias a Karol G que está sonando. ¿La bichota produce paz? No. Si usted le produce paz eso, le invito a que se haga un examen de conciencia y de oído, porque no produce paz. Cuando llego a mi casa me siento en el sofá, dicen algunos, me tomo un tinto y siento que recupero la armonía. Si es así en su casa, realmente algo en armonía es algo realmente bello, agradable, relajante y sosegado. Hay que defender la armonía para que podamos vivir en unidad. Amén. En la música, aquí hay músicos, en la música la armonía es el arte de unir y combinar sonidos diferentes
pero que sean acordes y agradables al oído. ¿Sí? Sonidos que suenan simultáneos, pero son agradables al oído. Y entonces, ¿qué produce eso? Paz y armonía. En estos versículos, el apóstol Pablo le quiere decir a la iglesia de ese tiempo y a la iglesia de hoy: bueno, familia, si ustedes realmente son de Cristo, entonces eso se les tiene que notar en la forma en que ustedes se unen, en la forma en que ustedes viven. El Salmo 133:1 es un versículo muy mentado, muy nombrado, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso siempre se ha utilizado para la iglesia, para el culto. Entonces, ay, miren cómo están de hermosos y de bellos los hermanos juntos y en armonía. Pero pregunta: ¿somos hermanos en Cristo solo aquí o también allá? En todo lado, ¿cierto? Si habitamos en un restaurante, ¿qué debe haber en ese lugar? Armonía, porque están los portadores y transmisores de armonía. En la cancha de fútbol no debe haber heridos, no debe haber golpeados, no debe haber ni siquiera una falta, no debe haber ni un árbitro, porque habitamos los hermanos juntos y en armonía. ¿Cómo será la armonía en la que vivimos los domingos cuando vamos a jugar, que no hemos empezado el campeonato y ya hay un hermano que ganó 3 puntos? Se hizo una cortada en el dedo gordo y le cogieron 3 puntos. Ya él va por delante sin haber jugado. Ni siquiera va a jugar, pero la armonía tiene que defenderse. Si hubiese algún pequeño destello de división en tu casa, que creo que no lo hay, ¿qué deberías hacer tú, hermano? ¿Ayudar a prender la mecha? ¿Ayudar a que el problema sea grande? ¿O ser un defensor y decir: no, un momentico, espere, no, hágame el favor, no grite, hable con decencia, hable con él, no me pegue? Pero la armonía, eso es algo que nosotros debemos defender. Porque si no lo defendemos, entonces la división va a reinar. Y por eso ve uno las familias y las iglesias como están. ¿Está entendiendo? El apóstol les dijo: miren, versículo 1, si ustedes tienen, o ya que hay consolación en Cristo, ¿a cuántos el Señor los ha consolado? No diga amén, diga a mí. Si hay algún consuelo de amor que ha venido de parte de Él, claro que lo hay, ¿sí o no? Si hay alguna comunión del Espíritu, hay una relación con el Espíritu de Dios. Si hay algún afecto entrañable entre nosotros, ¿sí siente usted algún afecto entrañable por algún hermano de la iglesia? Sí, hay gente que más que compañeros de iglesia son amigos, son hermanos del alma, casi familia. Si hay eso, dice, si hay alguna misericordia, dice el versículo 2, pues completen mi gozo, les dijo Pablo a los filipenses. Hoy Dios te dice a ti: complete mi gozo, hágame feliz. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo? Versículo 2. Sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. La Biblia dice que debemos llorar con los que lloran y reír con los que ríen. ¿No es eso sentir lo mismo? ¿Cierto? Pero a veces está tan dividida la cosa que unos ríen mientras otros lloran y otros lloran mientras otros ríen. ¿Qué significa? ¿Que sienten lo mismo? No. En su casa, ¿cómo es? ¿Tienen un mismo sentir? Ese es el famoso poder del acuerdo. Pero también dice el versículo 2, teniendo el mismo amor. ¿Cuál es el amor entre familiares? El amor filial.
Familia es familia. Pero el amor entre hermanos cristianos, ¿cuál es? El amor fraternal. Mire a la persona que tiene a su lado, mírelo. Ese es su hermano. Ella es su hermana. Pregúntele, ¿me amas? ¿Me amas? También dice este versículo, unánimes. Esa es bien importante. La unanimidad. ¿Qué significa la unanimidad? Desear las mismas cosas. Esa palabra unánimes aparece en el libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando estaban los 120 allá en el aposento alto, dice que estaban todos unánimes juntos. Para permanecer unidos, debemos permanecer también unánimes. Te lo explico. Podemos estar aquí unidos en el mismo culto, de 9 a 11 de la mañana, pero podemos no estar unánimes. Ahora que oraban por las misiones, el sentir de la directora de misiones, ¿cuál era? No, oremos por las misiones, por todos esos proyectos. Pero quizá alguno podía estar allá orando, ay Señor, que esta muchacha me diga que sí. Ay Padre, sáname de esta artritis. Ay Señor, llévate este líder, cámbiame de líder, cámbiame de ministerio. Entonces, estábamos juntos, pero estamos unánimes, cada uno mirando por lo suyo propio. Cuando hay unanimidad, entonces hay bendición. ¿Por qué lo digo? Porque estaban los discípulos, los 120 allá en el aposento alto. Dice la Biblia que estaban todos unánimes juntos. ¿Y quién fue el que vino? ¿El derramamiento de quién? La venida del Espíritu Santo sobre ellos, porque todos estaban buscando lo mismo, porque todos estaban orando por lo mismo, porque todos estaban clamando por lo mismo. No estaban divididos ni siquiera en la oración, y en esa unanimidad hay poder, y vino la promesa del Espíritu de Dios. Amén. En una familia tiene que haber unanimidad. En una familia todos tienen que jalar para el mismo lado, y si no, la familia se va a dividir. Este quiere esto, este quiere aquello, el esposo quiere separarse, la esposa no. Entonces, aún en la economía, un solo enfoque, ojalá un solo bolsillo. Y si usted, mientras estoy hablando, piensa en la realidad de su familia, seguramente comprobará que la división muy lentamente ha llegado y sin haberla invitado. Hay que trabajar en la unanimidad. Tenemos que jalar todos para el mismo lado. Como iglesia, hay planes, proyectos, visiones, desafíos. Cuando alguien se para aquí, por ejemplo, tenemos el proyecto de Punta Brava. ¿Cómo debemos pensar todos? No, Fuente de Oro. No, mejor Villavicencio. ¿Lo podremos lograr? Creo que no vamos a hacer ni chicha ni limonada pensando de esa manera. ¿Sí o no? Pero cuando todos nos enfocamos nuestro esfuerzo y ya viene la salida a Punta Brava, vamos, apoyamos, oramos, estamos, algo poderoso va a suceder, porque ese es el poder de la unidad. Dígale al que está ahí a su lado, unámonos, unámonos. Amén, amén. Pero a partir del versículo 3 en adelante, aparecen los enemigos de la armonía. Y dijo Pablo, nada hagáis por contienda, por pelear. Hay gente que tiene como deporte pelear. ¿Conoce usted una persona así? Si es usted una persona así, cambie por favor, porque es que eso sí es como feo, ¿sí o no? Y todo empieza, la división no llega ¡guau!, del tajo. Todo empieza con pequeñas cosas. Por ejemplo, algo que alimenta a un enemigo de la armonía es la mala educación.
No saludar. Cuando llegan sus hijos a la casa y no le saludan, ¿usted qué hace? Yo ya me indispongo. Porque ¿a qué se les enseñó? Hasta aquí en la iglesia a veces algunos se hacen los locos y ya como uno no es sardino ni bueno, pasan derecho. Hay que saludar. No saludar ayuda no a la unidad, sino a la división. Hay otra cosa que afecta mucho la armonía y es responder con ira. En el mismo ejemplo, oiga, usted no saludó. Ay, entonces ¿qué quiere? ¿Que le lamba? ¿Eso ayudó a la unidad? No. Eso ayuda es a la división. Y algo que sí es la tapa y es la comunicación agresiva. No asertiva, sino agresiva. Mamá, mamá, mamá. Ay, ¿qué quiere este chino tonto? Si se ríen es porque agresividad llanera. Y eso se tira a la armonía en la iglesia. No saludar en la iglesia, responder con ira, usar la comunicación agresiva. Ejemplo, el que llega tarde, bueno, tendrá sus razones personales para llegar tarde. Y el que está allá en la puerta, ¿qué tal con esa comunicación agresiva? Le diga a usted que llega tarde, al fin llegó, ¿no? Casi no lo suelta sabanás y cobijas y almohadas. Entre pues para adentro, hágale a ver. No, pues con esa comunicación agresiva, ¿usted volvería? Sea sencillo, dígale que está a su lado, sea sencillo y vuelva. Sea sencillo. Pero de todas formas, afecta. Qué diferente es que va uno llegando, sea tarde o sea temprano, y la persona le reciba a uno con una sonrisa y diga, oye, qué bueno que llegaste. Dios te bendiga, bienvenido, sigue. ¿Cierto? Porque ya uno viene sintiéndose mal y apenado por llegar tarde. Y llega el otro y le acaba de repeso a uno a hacerlo sentir más mal. En cambio que le digan a uno, qué bueno que hayas llegado, bienvenido. Obvio, eso no es excusa para llegar tarde siempre, pero tenemos que trabajar por defender la armonía. Amén, amén. Hogares donde hay armonía, donde hay educación, donde hay comunicación asertiva, son hogares que muy difícilmente se van a destruir, aunque usted no lo crea. Son hogares que van a trascender, y si por algún momento se abre una grieta de agresividad, de mala comunicación, de mala educación, ellos la detectan, la tapan, la cierran y siguen en armonía. Amados, debemos defender ese valor tan importante para que podamos seguir juntos. Amén, amén. El enemigo quiere destruir, él vino para robar, matar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Mire, dice el versículo 3, no hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria, esas figuritas que quieren ahí ser famosos y bueno, nada, eso no trae armonía. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí ya nos da la solución. ¿Cómo debemos considerar a las demás personas? Superiores a nosotros. De esa manera, entonces, ¿qué vamos a hacer? Respetar. No se les está diciendo que entonces adquieran un complejo de inferioridad y miren a todos así como gigantes. No, tampoco. No se trata de eso. Simplemente se trata de respetar a los demás. Dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mostrar un
genuino interés por las necesidades de los otros. ¿Usted lo hace o solamente se interesa en lo suyo propio? Eso no va a generar armonía, eso va a generar división. Eso pasa en las familias, en los equipos, en las iglesias. Y escuche esto, solos quizá podemos llegar más rápido, pero juntos vamos a llegar más lejos. Amén, amén. Solos podemos llegar más rápido, pero juntos, unidos, podemos llegar mucho, mucho más lejos. Defendamos entonces la armonía. Y si decimos que somos defensores de la armonía, seamos mediadores en situaciones que se presentan. Debemos procurar el diálogo y debemos enfrentar la división cuando ella amenace. La división ha destruido cantidades de familias. La división ha destruido cantidades de iglesias. Y en el caso de las iglesias, ¿sabe desde dónde empieza la división? No desde afuera, empieza desde adentro. Las iglesias se empiezan a destruir desde adentro. ¿Será que en la familia igual? Sí, la división empieza desde adentro. Cuando alguien echa a un lado a la basura la armonía, entonces empieza la destrucción. En esta iglesia de Filipos, eso era lo que estaba pasando. Esa iglesia iba de camino a la destrucción. Pablo les da ese primer tip. ¿Qué debemos hacer entonces? Defender la armonía. Y hay un segundo punto, una segunda instrucción, hoy solamente son dos, y es la siguiente. Para permanecer unidos, debemos imitar a Jesús. Y a partir del versículo 5 aparece un poema. Esto es considerado casi que una obra maestra, el versículo 5 hasta el 11. ¿Qué tal si lo leemos otra vez y lo leemos todos? ¿Lo tiene ahí? Dice en estos versículos, léalo conmigo, versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí. Leámoslo hasta ahí nomás. ¿Cuántos quieren imitar a Jesús? Bueno, entonces prepárense para morir. ¿Ya? ¿Están listos? Que entren los verdugos a tomar su vida. Sí y no. Este texto se refiere a algunas cualidades y acciones que Jesús realizó hace 2000 años para que nosotros hoy en día estuviéramos unidos. Mire bien estas palabras. Sentir. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué significa? Actitud. Imitar a Jesús significa tener la actitud de Jesús frente a todo lo que pasa. ¿Qué hizo Jesús cuando lo maldecían? Maldijo también, ¿cierto? No. ¿Qué hacía? Bendecir. ¿Es usted de los que tiene esa actitud? ¿O es de los que dice el que me la hace, me la paga ojo por ojo, diente por diente? Y por eso es que el mundo anda ciego. Dice también el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Quién era Jesús cuando estaba en su gloria?
antes de venir a esta tierra? Dios, ¿cierto? Era Dios. Y chévere ser Dios, ¿no? ¿No le gustaría a usted ser Dios? Hay una película viejísima de Jim Carrey que se llama Todopoderoso. La 1 es buena, la 2 es re mala. Y se juega a eso. Dios le da el poder a una persona de ser Dios. ¿Y qué hace? Uy, cosas terribles. Pero usted, como es cristiano, si tuviera esa capacidad de ser Dios por un día, ¿le gustaría? Levante la mano los que sí. Allá, bien. Jesús era Dios en su gloria. Chévere ser Dios. ¿Por qué? Porque uno puede hacer lo que quiera. ¿Qué hace Dios con su creación? Lo que Él quiere, ¿sí o no? Lo tiene a uno el tiempo que Él quiere aquí en la tierra, y cuando ya dice, bueno, a descansar, a disfrutar de la gloria o a pagar todas las que hizo, entonces Él que dice, venga para acá. ¿Cierto? Si Él quiere hacer llover, ¿lo puede hacer o no? ¿Cierto? Si Él quiere que venga un calor, un verano impresionante, ¿lo puede hacer o no? Él puede estar en todas partes. ¿Dios llega tarde? ¿Cierto? Dios no tiene ni fecha de creación ni fecha de vencimiento. Chévere. A Él no le han contado acerca de nuestros antepasados. Él ha estado ahí. ¿No le gustaría ser Dios? Chévere esa experiencia. Pero Jesús, siendo la máxima autoridad, ¿qué dice la Biblia? Se despojó. O sea, Él dijo, ya no voy a ser más Dios, voy a ir a la tierra como hombre. Se despojó de eso tan chévere que es ser Dios. Y si aquí se nos está diciendo que debemos imitar a Jesús, nosotros debemos también despojarnos de cosas de las cuales sabemos que debemos despojarnos. Jesús se despojó de su gloria. Jesús se despojó de ser la máxima autoridad, de los privilegios que eso trae. Hoy en día la gente no quiere despojarse de nada, y mucho menos de los privilegios. Y si no, pregúntenle a nuestros políticos, padres de la patria y senadores, ¿quién no quiere ser reelegido? ¿Por qué? Porque hay muchos privilegios, empezando por el salario, ¿sí o no? Ellos se meten en trancones, les van abriendo paso, y hasta helicóptero usan algunas por ahí. Privilegios. Toda la gente les admira, les quiere saludar, les hacen calle de honor, les ponen las mejores sillas. ¿Quién se va a querer despojar de esos privilegios? No se quieren soltar. Tú tienes que despojarte de cosas si quieres permanecer en unidad. Tú tienes que despojarte de cosas que no tienes por qué cargarlas. Puede que digas, no, pero yo privilegios no es que tenga muchos. Bueno, no se trata tan solo de eso. Tú tienes que despojarte de la ira. Tú tienes que despojarte, en el nombre del Señor, te digo esto, de la falta de perdón. Tú tienes que despojarte del orgullo, de ese orgullito que te acompaña, de que no te dejas de nadie y de que nadie se va a meter conmigo porque ya sabe. Tú tienes que despojarte de la amargura, hermano, hermana, con la que cargas por cosas que te hicieron. Jesús cargaba con esas cosas. Jesús cargaba esas cargas. No. Jesús viajaba ligero. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos imitar. ¿De qué
tienes que despojarte hoy. Hay algunos que tienen que despojarse de la culpa que no los deja. Hay otros que tienen que despojarse de la mundanalidad. Hay otros que tienen que despojarse del pecado como tal. Otros tienen que despojarse del egoísmo, de la ambición, de la avaricia. Si quieres imitar a Jesús. Jesús se despojó a sí mismo. Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte en la cruz. ¿De qué te estás despojando para mantener la unidad? ¿Qué estás sacrificando para que la unidad en la iglesia continúe? ¿Qué estás sacrificando para que la unidad en tu familia permanezca? Debemos incomodarnos para acomodar a otros. ¿Sí, amén o no amén? De esa manera es que tenemos que hacerlo. Era tan hermoso lo que pasaba en la iglesia primitiva, que dice la Biblia que cuando había necesidades, la gente vendía sus propiedades y las repartían para que todos estuvieran sin necesidad. Sacrificaban, se incomodaban por hacerlo. Yo no he visto eso en muchos años ya de cristiano. Cada cual va por lo suyo. Dígale al que está ahí a su lado, ¿de qué tienes que despojarte hoy? ¿De qué tienes que despojarte hoy? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y dice el versículo 7, tomando forma de siervo. Entiéndase siervo como esclavo. Jesús vino para ser esclavo. Vino para servir y no para ser servido. Si quieres imitar a Jesús, entonces debes pensar y actuar de la misma manera. Si usted ha leído los evangelios, ve a un Jesús siendo servido. Ve a un Jesús al que se le hace la venia en todo lugar donde va. Vemos a un Jesús lavando los pies de sus discípulos. Vemos a un Jesús sirviendo, trayendo sanidad a la suegra de Pedro. Vemos a un Jesús resucitando a Lázaro. Vemos a un Jesús muerto en una cruz por amor a nosotros, para el perdón de nuestros pecados. ¿Y cuál fue la última oración de Jesús? Para él es tan importante eso que allá en el Getsemaní dijo, que sean uno, Señor. Que sean uno. Él oró a su Padre y dijo, que mis discípulos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Una familia que está dividida. ¿Quién cree en una familia dividida? Usted recibiría un consejo de un hogar que está todo roto, de un hombre que se separó y ya tiene otra y está también con fines de separación. ¿Qué ejemplo le puede dar? ¿Usted asistiría a una iglesia dividida o haría parte de una división? Y división de la división de la división de la división y finalmente destrucción. Jesús no vino para propagar eso. Jesús vino para que lo imitemos y de esa manera permanezcamos unidos. ¿Está entendiendo? ¿Está aquí? Y la unión no solamente hace la fuerza, como dicen, sino que la unión trae bendición. La unión trae recompensa. Versículo número 9 hasta el 11. ¿Qué dice? Por lo cual, ¿por qué? Porque él defendió la armonía. ¿Por qué? Porque él fue ejemplo. Dice el versículo 9, Dios, el Padre, también lo exaltó ¿hasta dónde? Lo máximo.
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesús por lo que Él hizo por nosotros? Dios lo exaltó porque fue un defensor de la unidad. Dios lo exaltó porque no dio lugar ni en su vida, ni en su familia, ni en su ministerio a la división, ni siquiera en su propia familia. ¿Qué le dijo a Juan cuando estaba ahí, él ya en la cruz muriendo? Le dijo: he ahí a tu madre. ¿Quién era? María. Y a María, ¿qué le dijo? He ahí a tu hijo. O sea, no le dijo: bueno, yo me voy a morir, cada uno por su lado. No, unidos, unidos, unidos. Ese es el poder de la unidad. ¿Y qué sucedió con Jesús? Fue exaltado en gloria. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Salvador. Tienes que ser una persona que trabaje por la unidad, no por la división, no por la destrucción. Ejemplos hay en la Biblia. José, el de la Biblia, sufrió 13 años en Egipto. Pero ¿qué sucedió con él? Después Dios lo exaltó. ¿Quién llegó a ser José? El que vendieron sus hermanos, el que fue un esclavo, llegó a ser el segundo hombre más importante en el imperio más poderoso que había en ese tiempo, Egipto y Faraón. Vale la pena entonces mantener la unidad. David fue ungido como rey cuando era un jovencito. Pasó muchos años duros, llenos de sufrimientos, pero ¿qué hizo Dios a su tiempo? Dios lo exaltó y lo hizo el rey de Israel, el dulce cantor de Israel, y una persona que hizo parte de la genealogía de Jesús. Amados, hay peligro. Hay peligro de que las familias se dividan, si es que ya tu familia no está así. Hay peligro de que las iglesias, de que esta iglesia se divida, y no lo vamos a permitir. Amén, amén. Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, a los filipenses y les dijo: no, defiendan la armonía. No, miren el ejemplo de Jesús para que el diablo no los acabe. Ellos, muy obedientes, lo hicieron y la iglesia siguió en su avance. La división está por allí caminando. La división está por allí mirando a alguien débil para usarlo. La división quiere destruirnos, pero en el nombre del Señor no lo va a lograr. Amén, amén. No lo va a lograr, y la iglesia trascenderá, y la iglesia crecerá, porque tú vas a defender la armonía, y porque tú hoy te vas a comprometer a imitar ¿a quién? A Jesús. Amén, amén. Una frase de cierre para que no lo olvides. Para sobrevivir nos tenemos que unir y el ejemplo de Cristo seguir. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Dígalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Para sobrevivir nos tenemos que unir y el ejemplo de Cristo seguir.